Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroen irekiera ekitaldi honetara. Es un placer y un honor para la Fundación Cursos de Verano tenerles tanto de forma presencial como online, en la que ya es la edición número 42, nada más y nada menos. Nuestra vocación siempre ha sido estar del lado del conocimiento y este año además queremos impulsar la curiosidad por el mismo. Piztu jakin minada, aurtengo leloa, enciende tu mente, es el lema de este año, porque queremos generar espíritu crítico en una sociedad cada vez más compleja. Eta honen inguruan gehiago hitz egingo digun pertsona bat aurkeztera natorkizue. Zuek guztiokin, para dar comienzo a este acto inaugural, la directora académica de los cursos de verano, Itziar Alkorta. Txalo bero bat berarentzat mesedez. Lehendakari jauna, errektore Andrea, Legebiltzarreko presidente Andrea, Donostiako alkate jauna, Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Batzar Nagusietako presidente jauna, Espainiar Gobernuko ordezkari jauna, BBVA Fundazioko zuzendari nagusi jauna, errektore ohia, Konstantza Tobio irakasle Andrea, herri agintariok, jaun Andreok, arratsaldeon. Atsegin handiz hartzen zaituztegu gaur Miramar jauregian UPV EHUko Uda ikastaroen irekiera honetan. Mila esker ekitaldira etortzeagatik. Ezagutza berdintasunez eskuratzeko aukerak funtsezkoak dira gaur egungo gizartean. Etengabe aldatzen ari den errealitatera egokitzeko eta arrakalak ekiditeko. Horrela, herritar guztientzat hezkuntza eta etengabeko formazioa eskaintzea da hain zuzen ere Uda ikastaroan funtsa eta zeregina. Bokazio horretatik abiatuta, irismena eta irisgarritasuna handitzea da gaur irekitzen dugun 42. edizio honen erronka nagusia. Horretarako, aurten hainbat ekimen jarri nahi izan ditugu martxan. Gaztei bideratutako beka programa berezia, edadeko personei egokitutako edukiak, Donostia, Bilbo, Gasteiz, Baiona eta beste 12 kokaguneetan eskainitako ikastaroak lehen aldiz preso dauden personengana ere hurbilduko garelarik. Eta ikastaroak presentzialki eta online jarraitzeko aukera besterik beste. En cuanto a los contenidos, el catálogo de esta 42 edición, organizado en torno a 8 grandes retos sociales, ofrece una amplia gama de temas y disciplinas, desde la sostenibilidad hasta los derechos humanos, pasando por el arte y la cultura, que estarán especialmente presentes en esta edición. A través de los 152 cursos que ofrecemos, en los que participarán más de 600 ponentes, los cursos de verano proyectan una mirada abierta a la sociedad a través de un enfoque aplicado y participativo. Así, en más de 20 topagunes, espacios de encuentro entre la academia, las personas profesionales, la administración y la ciudadanía, se ofrecerá la oportunidad de compartir y contrastar conocimientos y opiniones a través de métodos activos. Unos cursos de verano más abiertos y participativos que nunca, a los que les animo a presentarse y a tomar parte disfrutando, encendiendo la mente, como dice nuestro lema de este año. Finalizo ya expresando nuestro agradecimiento al Comité Organizador, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de Donostia, Fundación BBVA, así como a las entidades colaboradoras de los cursos, a las directoras, a los directores que han trabajado intensamente a lo largo del año para preparar esta edición, junto con el equipo de los cursos de verano, al que hago extensivo mi agradecimiento. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko Alkorta Andrea. Escuchemos ahora las palabras del alcalde de Donostia, Eneko Goya. Alkate jauna. Lehendakari jauna, erretore Andrea, agintariak, jaun Andreak, arratsaldeon guztioi. Udako ikastaroen 42. edizioaren aurkezpen honek aukera
paregabea eskaintzen digu gaur egungo gizarteari eta gure arazo eta helburuei so egiteko. Piztu jakin mina, enciende tu mente. Izenburu ezin hobea aukeratu dezute aurtengo edizio honetarako. Izan ere, urtez urte Donostian eta beste egoitza batzuetan sortzen diren ikastaro hauek, milaka eta milaka lagunen ezagutzeko gogoa pizten laguntzen dutelako. Miramar Jauregi honetan asko eta asko dira jorratu diran gaiak, eta horren arian piztu diren eztabaida aberasgarriak. Aurten ere, gure errealitatearen isla diran makina bat gai jorratu eta landuko dira hemen. Genero ezberdintasunak, Ukrainiako gerra lazgarria, adimen artifiziala, gure gizartearen iraunkortasuna, guztiek izango dute tartea aurtenko udako ikastaro hauetan. Creo que los cursos de verano nos permiten ponernos del lado del conocimiento. En unos tiempos en los que la información, los datos y la misma realidad cotizan a la baja en la escena social, creo que es necesario reivindicar más que nunca la importancia de la precisión, de la verdad basada en certezas, del rigor científico. El relativismo de las opiniones está abriéndose paso entre nosotros, socavando silenciosamente los pilares que sustentan nuestro pacto social. Hoy día, la opinión de cualquiera pretende validarse con la misma categoría que el criterio formado de quien tiene un conocimiento amplio. El punto de vista del experto, que ha trabajado años en una materia, se equipara a la de quien, oponiéndose, viste su realidad con otros hechos alternativos. Por ello, quiero reivindicar el valor del conocimiento. Lo contrario nos lleva a dar por bueno el terraplanismo o a ponerlo al mismo nivel que hechos científicamente probados. Ezagutza eta jakintza dira gure gizartearen oinarri sendonetako bat. Hori ez badaukagu eta lantzen ez badegu, zer geratzen zaigu? Beti aldarrikatu izan dut Donostiak baduela arrazoi eta oinarri nahikoa zientzia eta ezagutzaren hiri izateko eta horrela proiektatzeko. Uste dut, udako ikastaroek gure hiri izaera hori ezer baino hobeto lortzen laguntzen dutela. Eskerrik asko guztioi eta ikasturte eta uda bikaina izan dezagula. Mila esker, alkate jauna. Damos paso a la intervención del diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano. Olano jauna. Lehendakari jauna, errektore Andrea, herri ordezkariak, arratsalde on guztioi, lagunok. Benetan niretzako pozgarria da zu guztiokin partekatzea uda ikastaroaren edizio berri honen irekiera. Eta esan, Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroak ezinbesteko hitzordua direla gure gizartearen orainaz eta geroaz gogoeta egiteko. Urtero, zientziaren eta ezagutzari zabaltzen diozuen leiho honi esker, Gipuzkoa eta Euskadi aurreratu, ireki eta berdinzale bat eraikitzeko alea jartzen dugu guztiok. Herri gero eta demokratikoago bat garatzeko alea azken finean. Gizarte moderno batek arazo zahar eta berrien aurrean, zientziaren eta arrazoiaren bitartez bilatu behar ditu konponbideak. Duela urte gutxira arte, guztiok barneratutako printzipioa zela uste genuen orain esan dudana. Baina egia ostearen eta konspirazio teorien garaiotan, etenik gabe berritu beharreko ideia da. Horretxegatik, ez naiz nekatuko sekula zientziaren eta arrazoimenaren aldarrian eneko egiten zuen bezala. Oinarrizko zimentu dira gure komunitate izaerari eta demokraziari eusteko garaian. Diputatu nagusi gisa, uda ikastaroetan egingo dudan azken interbentzioa da honako hau. Zuen baimenarekin, labur, bi ideietan jarri nahi nuke azpimarra. Lehena, eskerrona eta errekonozimentua. Eskerrona, Euskal Herriko Unibertsitatea osatzen duzuen guztioi. Errekonozimentua baita ere, Euskal Herriko Unibertsitateari Gipuzkoako gaur egungo eta etorkizuneko desafioen eta arazoen inguruan erakutsi duen elkarlanerako konpromisoarengatik. Guretzako hori funtsezkoa izan da azken urteetan.
ni sinetsita nago, sakoneko eraldatzeak bizi ditugun garaiotan, unibertsitatearen eta akademia osatzen duzuen guztien ekarpena hilala bizikoa dugula. Gizarte aurreratu eta kohesionatu gisa aurrera egiten jarraitu nahi balima dugu. Hori erakusten digu azken urteotan, etorkizun eraikiz egitasmoaren bitartez, Gipuzkoan garatu dugun lankidetzazko gobernantza ereduak. Hasieratik, proiektu esperimental guztietan, akademiaren partaidetza zutaberik, alegia, akademiaren partaidetza zutaberik garrantzitsuenetako bat izan da eredu honetan. Ni ziur nago, lurralde bezala ahalegin kolektibo horri eutsiko diogula aurrerantzean ere, eta unibertsitateak bere biziko papera izango duela ahalegin horretan. Bigarren ideiak berriz badu zerikusia aurtengo ikastaroen izenburuarekin. Piztu jakin-mina. Europan eta mundu zabalean hedatzen ari da gizartearen haserrea baliatuz, demokraziari eraso egin nahi dioten eta diotenen indarra. Korronte hoien aurrean, jakin-minaren eta espiritu kritikoaren indarra pizten asmatu behar dugu. Arrazoimenaren eta zientziaren indarra pizten, alegia, bereziki gazteen artean. Errezeta sinpleen aurrean, konplexutasuna interpretatzen dakien gizarte kritiko bat eraiki behar dugulako guztion artean. Horrela bakarrik lortuko dugu, gizarte justu eta berdinzale bat eraikitzean jarraitzea, eta baita ere balio demokratikoei eustea. Ni ziur nago, guztiok elkarlanean lortuko dugula, eta zalantzari gabe, uda ikastaro hauek bere ekarpena egingo dute norabide horretan. Piztu bedi beraz jakin-mina, piztu bedi zientziaren eta arrazoimenaren indarra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, diputatu nagusi jauna. La Fundación BBVA ha mostrado siempre un compromiso intachable con el conocimiento de calidad y además con su rigurosa divulgación. Tenemos además el honor de contar en cursos de verano con su inestimable apoyo. Cedo ahora la palabra al director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo. Lehendakari, rectora, diputado, alcalde, consejero, autoridades, miembros del claustro de la Universidad del País Vasco, señoras y señores. Siempre me repito, en primer lugar, decir que lo decimos genuinamente, que estamos encantados de estar un año más, y son, en mi caso personal, 2 décadas, de asistir a la inauguración de estos cursos. Son los cursos con los que colaboramos en exclusiva, porque son los del País Vasco, pero también porque son unos cursos profesionales hechos con un equipo que se ha ido sucediendo en todas las etapas, y es una tradición, ha constituido una tradición de excelencia y de innovación. Por tanto, es un placer. Esta colaboración recurrente la vemos en realidad como una alianza. En segundo lugar, celebrar, porque no hay muchas ocasiones y todas las intervenciones anteriores se han referido de una u otra manera a ello, celebrar el que las instituciones que representan en distintos ámbitos a la ciudadanía estén del lado del conocimiento, en una etapa en la que algunas instituciones y algunos liderazgos justamente están de espaldas al conocimiento. Por tanto, es una doble ocasión de celebración. Déjenme muy brevemente comenzar, aunque ya se ha anticipado lo que iba a decir, con una cita que reflejaba ese optimismo que hubo en la primera mitad del siglo XX. Es una cita del filósofo y matemático Bertrand Russell, muy rápidamente, que dice: el hombre ha existido desde aproximadamente hace 1 millón de años. Ha poseído la escritura desde hace 6.000, la agricultura desde antes, pero posiblemente no desde mucho antes. La ciencia, como un factor dominante en determinar las creencias de las personas educadas, ha existido solo desde hace 300 años. Como fuerza de la técnica y de la base de la economía, 150 años.
En este breve periodo, la ciencia se ha mostrado como una fuerza transformadora fundamental. Cuando consideramos lo reciente de su ascenso al poder, nos vemos forzados a pensar que estamos en los balbuceos de su influencia en la transformación de la vida humana. Visto desde el lado de mi disciplina, de la sociología, en el año 74 se formula pues, por un grupo de la Universidad de Stanford la teoría de la modernización. Inkeles era su autor principal, que entre otras cosas establecía pues, la ciencia como uno de los pilares y se veía como un proceso irreversible que se trataba de exportar a América Latina y a Asia. 4 años más tarde, en el 78, Inglehart, de la Universidad de Michigan, publica La Revolución Silenciosa y nos anuncia que hemos dejado atrás los valores postmaterialistas y hemos pasado a los postmaterialistas, entre otros el cuidado del medio ambiente, los intereses de la mujer, etc. Ocurre que en la transición ahora, en el siglo XXI, cuando ya llevamos 2 décadas, tenemos esas manifestaciones como las que han sido referidas aquí por el alcalde y por el diputado. Hemos aprendido que lamentablemente la modernización puede dejar atrás a amplias capas de la población y no solo desde el punto de vista material, sino quizás lo que es más importante desde el punto de vista cognitivo, prendidos de creencias y de ideas que corresponden a un periodo muy anterior. Véase lo que ocurre, sin ir más, al otro lado del Atlántico en la actualidad. No voy a detenerme más. Respecto a los valores postmaterialistas, pues efectivamente los valores del medio ambiente han ganado fuerza, pero vemos esa inestabilidad. Se ve en las encuestas que 3 meses más tarde la escala de preferencias de los ciudadanos han cambiado y las élites políticas tienen que orientarse en ese universo de cambio. Por tanto, movilizar el conocimiento, del lado del conocimiento, se ha convertido quizás en una de las tareas para todos los agentes públicos y privados más decisivas si se quiere conservar y ampliar la democracia en este periodo. En ese sentido, los cursos de verano no son una actividad residual, son una actividad central y la Universidad del País Vasco los viene desarrollando de manera ejemplar. Lo he dicho no como una broma, otros años que espero que en el futuro tengamos cursos de invierno, de otoño, de primavera y de verano, porque eso, transmitir el conocimiento a la población, además de formar profesionales investigadores, debe ser una misión esencial. La media de lo que es un país depende de lo que es su universidad. Yo creo que estos cursos son un modelo y solo cabe esperar pues, que se generalicen y que el equipo que los gestiona ejemplarmente pues, continúe la tarea. Creo que debo presentar a mi colega, la conferenciante de esta tarde, a la profesora Constanza Tobío, lo cual es un placer adicional. La profesora Constanza Tobío es catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, fue directora de su Departamento de Análisis Social, uno de los mejores que tenemos, ha sido Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política en el año 2021. Es autora aproximadamente de 200 capítulos y artículos, muchos de ellos en revistas particularmente influyentes, y es autora, entre otros, de 2 monografías que son referentes. Una de ellas, Mujeres que trabajan, dilemas y estrategias, que se reeditó en el 2019. Y más recientemente, con otras 2 colegas suyas, La mirada de género en sociología. La primera de esas obras está basada en una abundante evidencia empírica. Hay 5 proyectos de investigación detrás y, como digo, constituye la referencia. No lo voy a desgranar porque no viene al caso. Es también autora de una gran encuesta de redes familiares comparada con los casos de Francia y Reino Unido, en el que ha mostrado que las redes familiares, lejos de ser un residuo de la familia extensa del pasado, es un recurso estratégico para la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es una referencia. La profesora Tobío ha logrado combinar una perspectiva macro con una micro, aplicar el gran angular y hacer zoom sobre los problemas, algo que no es muy frecuente en el estilo de los sociólogos.
hace trabajo empírico y además hace trabajo comparado. Ha publicado con algunas de las investigadoras de referencia a escala internacional, como Ute Gerhard, Jane Lewis o Fiorina Williams, entre otras muchas, ¿no? Una parte muy importante de su trabajo está orientada por valores. ¿Qué valores? Los valores de corregir las injustificables desigualdades entre hombres y mujeres. Aunque está orientada por valores, eso no ha comprometido en modo alguno la objetividad científica de sus trabajos. Compromiso con valores y objetividad científica que le ha llevado en muchos de sus análisis a hacer una apelación a que los agentes públicos y privados todos nos apliquemos a la labor de corregir esas desigualdades, haciéndolo no solo mediante la apelación a los valores, sino aportando conocimiento. Una vez que uno, y con eso cierro el bucle, ve determinadas cosas, es difícil comportarse como lo hacía en el pasado. Muchas gracias. Lehendakari, rectora de la Universidad del País Vasco, diputado general de Guipúzcoa, alcalde de Donosti, consejero de Educación, director de la Fundación BBVA, directora de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, autoridades, amigas y amigos. Bueno, es un placer enorme estar aquí en este lugar tan maravilloso y en esta ciudad tan especial. Y es un honor inmenso impartir la conferencia inaugural de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, con la que tengo una relación especial. Y gracias, Rafael, por tus generosas palabras. Crear conocimiento es una tarea compleja, con distintas dimensiones y, sobre todo, muy lenta. La ciencia de hoy es el resultado de una larga acumulación durante siglos. Su transmisión de una generación a otra es condición necesaria y no es fácil. Exige, entre otras cosas, identificar a quienes tienen capacidad para hacer suyo el saber acumulado por las generaciones anteriores. A lo largo de la historia ha habido mecanismos e instituciones que lo han hecho posible, desde la Iglesia Católica hasta los talleres de artesanos que incorporaban aprendices para que hicieran suyos los más variados oficios. Pero, sorprendentemente, a la vez que se dedicaban esfuerzo y recursos para asegurar el futuro del conocimiento, se coartaba e inhibía el acceso a la mitad de la humanidad. Y no eran solo instituciones sociales patriarcales las que excluían del saber a las mujeres, sino la propia ciencia, que en contra de sí misma, en ocasiones, en demasiadas ocasiones, justificaba esa exclusión. Por ejemplo, Charles Darwin fue un científico revolucionario que cambió la forma de entender el Homo sapiens al concebirlo como resultado de un proceso evolutivo de otras especies animales, frente al pensamiento dominante en el siglo XIX, fuertemente influido por la religión. Sin embargo, la concepción de Darwin de la mujer humana permaneció anclada en el pasado. Consideraba que la energía dedicada a la alimentación del feto se detraía de su propio desarrollo, explicando así la inferioridad intelectual femenina. Y no fue una idea solo de Darwin, es que esa misma idea, muchos siglos antes, ya la expresó Aristóteles y se fue repitiendo a lo largo de siglos como una forma de justificar la exclusión
de las mujeres del saber. Para la mayoría de los pensadores ilustrados, mucho más cerca en el tiempo, los grandes principios de igualdad que plantearon, que hicieron suyos, que difundieron, no se aplicaban a la mitad de la humanidad, sin que, sorprendentemente, percibieran eso como una anomalía. Rousseau, por ejemplo, el gran crítico de la desigualdad, se dedicó con ahínco y con mucho impacto a la justificación de la subordinación de las mujeres. Diderot o Schopenhauer argumentaron que la biología determina a las mujeres, incapacitándolas para la racionalidad. Y todo ello configuró una percepción social generalizada. Hasta hace no tanto tiempo, a las mujeres se les prohibía el acceso al saber a través de todo tipo de normas que limitaron al máximo el desarrollo de su talento. Y sin embargo, a pesar de todos esos obstáculos, el deseo de conocimiento y la capacidad para acceder a él eran en ocasiones tan grandes que algunas mujeres consiguieron estudiar filosofía o matemáticas y aprendieron a pintar, a esculpir o a componer música desde hace muchísimo tiempo. La exclusión de las mujeres del conocimiento se produce a través de varias fases o filtros que pocas hasta muy recientemente conseguían superar. El primero es el acceso al aprendizaje. En España, en 1900, por poner una fecha, las alumnas solo representaban el 5% de la población escolar a partir de los 10 años. Y hasta hace unas pocas décadas, la escolarización de las niñas iba muy por detrás de la de los niños. El avance hacia la igualdad tropezó con un nuevo obstáculo: el tipo de estudios que se consideraban apropiados para uno y otro género, no solo en España o en Euskadi, sino en otros muchos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en una fecha tan tardía como 1950, hubo un gran debate nacional sobre los estudios diferenciados en la universidad, en el que muy destacados académicos, algunos destacados sociólogos también, argumentaban que las jóvenes solo debían estudiar en la universidad aquello que les fuera de utilidad para el desempeño de lo que consideraban su rol propio en la familia. Hoy esto ha quedado relativamente atrás. Hemos alcanzado en muchos lugares del mundo, no en todos, la igualdad cuantitativa de género en los datos globales, incluso con una pequeña ventaja interesante a favor de las mujeres estudiantes universitarias. Pero hay diferencias significativas según tipo de estudios, especialmente en las ingenierías, las STEM, las matemáticas, que siguen siendo mayoritariamente masculinas. Y si contemplamos lo que ocurre a escala internacional, todavía quedan países, demasiados países, con una brecha de género educativa importante, e incluso uno, tristemente conocido, Afganistán, donde hay una prohibición explícita, legal, que prohíbe a las mujeres estudiar a partir de los 10 años. La segunda fase en el acceso al conocimiento es la profesionalización, es decir, la puesta en práctica de la enseñanza recibida. Ahí los obstáculos han sido hasta hace no tanto tiempo muy importantes y aún persisten. Virginia Woolf, en su obra Una habitación propia, se dirige a las jóvenes universitarias
y les advierte de las dificultades que les esperan. Desarrollar una actividad profesional exige condiciones de autonomía personal y en muchos casos también económica que raramente las mujeres alcanzaban, incluso teniendo estudios superiores. Y hoy la conciliación de la vida familiar y la actividad laboral sigue siendo un problema no resuelto que dificulta la profesionalización de las mujeres. En nuestro país, hasta bien entrado el siglo XX, había pocos empleos cualificados que se consideraran adecuados para las mujeres y todos los demás estaban prohibidos, según el Código Civil de 1889. Sin embargo, mujeres y niñas constituían una parte importante de la población ocupada, campesina y obrera, así como la mayoría de los servidores domésticos. Muchas pensadoras o creadoras tuvieron que disimular sus obras bajo autorías masculinas o limitar la circulación de su trabajo a ámbitos muy restringidos. El reconocimiento a través de premios o de la admisión a instituciones científicas no ha sido generoso con ellas. Los Nobel, por ejemplo, se han otorgado desde su creación a 930 personas, de las que solo 56, menos del 6%, han sido mujeres. Y a lo largo del siglo XX fueron 30 las galardonadas, casi las mismas que en lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, estamos lentamente pero mejorando. Hay que decir también que no deja de haber ejemplos mejores, como los premios Fronteras del Conocimiento, que tienen una destacada presencia de laureadas en campos muy distintos. La composición paritaria de los jurados es un factor clave para que el talento femenino sea reconocido. Y esto se está haciendo en muchas universidades, en muchas comisiones de evaluación, donde cada vez más se exige la paridad. Las academias de la lengua han sido especialmente reacias a la incorporación de mujeres. En nuestro país, la Real Academia de la Lengua Española negó repetidamente la entrada a Emilia Pardo Bazán, siendo una escritora de renombre y una personalidad de prestigio en la España decimonónica. Y la negativa no estaba en el cuestionamiento del interés o la valía de su literatura, como pura y simplemente en el hecho de que era una mujer, y las mujeres no entran en las academias. No sería hasta muchas décadas después, en 1978, que una escritora, Carmen Conde, fuera admitida. Y esto ocurrió también más allá de nuestras fronteras. De hecho, la primera mujer que entró en la Academia Francesa, Marguerite Yourcenar, entró un año después que Carmen Conde, en 1979. Más allá del reconocimiento en vida, el canon de las diferentes disciplinas fija para la posteridad las grandes aportaciones científicas o artísticas. ¿Y dónde está el canon? El canon puede rastrearse en distintos lugares. Probablemente la primera ocasión en la que se fija el canon de conocimiento fue la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, que incluyó 72.000 artículos sobre los más variados campos del saber. Los escribieron 150 autores, todos ellos varones. Las menciones a mujeres son muy escasas. En España, la Biblioteca de Autores Españoles de 1880 recoge 800 obras, de las que menos del 1% son de autoras. Y
los autores de las voces, de las reseñas, fueron todos hombres. Hay una que aparece de manera muy destacada, porque aparece doblemente citada, que es Santa Teresa. Los grandes museos de pintura tampoco son ajenos a estas prácticas de exclusión. Apenas tienen obras firmadas por artistas mujeres. Por ejemplo, en el Louvre el 0,4% tiene autoría femenina, en el Prado el 0,7% de los pintores son mujeres y en el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, el 1,2%, y es un museo de arte moderno. En realidad, como vamos sabiendo, desde el comienzo de la civilización ha habido mujeres que han pensado, han escrito, han inventado o experimentado en los más diversos campos de la curiosidad humana. Eneduana vivió en Mesopotamia hace 43 siglos. Fue sacerdotisa del templo dedicado al dios lunar, además de astrónoma, teóloga y escritora. Sus obras se conservan en tablillas de arcilla escritas en caracteres cuneiformes, y tienen además la particularidad de que las firmaba con su nombre. Es el primer caso que se conoce de reconocimiento, de autorreconocimiento de autoría. Además tenemos su imagen, porque se descubrió hace no mucho tiempo en prospecciones arqueológicas un disco de alabastro con su nombre y su imagen. Era una persona muy importante y muy reconocida, una científica de hace 43 siglos. Mucho más conocida es Hipatia. Vivió en el siglo IV de nuestra era, en Egipto. Tuvo su propia escuela con numerosos discípulos. Se dedicaba con todos sus discípulos, no sabemos si discípulas, pensemos que sí, se dedicaba a las observaciones astronómicas y, lo que es más interesante, también a la creación de instrumentos que permitieran mejorarlas. Fue asesinada por el cristianismo más dogmático, porque era una mujer que hacía ciencia. Y ese cristianismo dogmático consideraba que las mujeres no debían hacer ciencia y no debían tener una actividad pública. Después quedó sumida en el olvido, hasta que la Ilustración recuperó su figura. En la Edad Media, los conventos fueron lugar de refugio para el pensamiento en general y también para las mujeres sabias, y las hubo muchas, y además con poder. Abadesas como Hildegard von Bingen, que fue además filósofa, teóloga, médica y compositora de música sacra. Se conserva gran parte de su obra escrita, así como sus abundantes composiciones musicales, que hoy se interpretan habitualmente en las salas de concierto. Y había también otras formas a través de las cuales las mujeres creaban y transmitían saberes de una generación a otra. Durante siglos, curanderas y sanadoras fueron pasando a las más jóvenes información sobre los poderes curativos de las hierbas y otras sustancias, así como sobre el cuidado de las personas enfermas o durante el embarazo y el parto. Aquí, en Euskadi, fue particularmente cruel el ensañamiento de las autoridades eclesiásticas con las mujeres que practicaban costumbres ancestrales benéficas basadas en el conocimiento del cuerpo humano y de las propiedades de las plantas. El hogar, curiosamente, la casa, fue en ocasiones, pocas, un lugar donde las niñas pudieron adquirir una formación esmerada si sus progenitores tenían
interés por la actividad intelectual y eran capaces de reconocer en ellas la capacidad. Incluso, en ocasiones, llegaron a ejercer una actividad científica en el marco familiar. Por ejemplo, Sophie Brahe, la hermana de Tycho Brahe. Todo el mundo conoce a Tycho Brahe, el gran astrónomo, pero muchas menos personas saben quién fue Sophie. Bueno, fue su hermana y trabajó con él. Compartió observaciones astronómicas que apoyaban la teoría copernicana. Pero en las publicaciones solo aparece el nombre de Tycho. Y algo similar ocurrió con Marie Lavoisier. Trabajó con su marido en el campo de la química, nueva disciplina científica de la que sentaron sus bases. Su obra, el Tratado Elemental de Química, solo lleva la firma del señor Lavoisier. Incluso, curiosamente, la edición de 1805, revisada y completada por Marie una vez viuda. Hoy las científicas no constituyen ya una rareza. En España son el 40% del total de quienes se dedican a esta actividad, proporción que es un poco más elevada que la media de la Unión Europea. Sin embargo, hay una fuerte diferencia según especialización. Por ejemplo, solo un 28% en ingeniería y además hay una elevada segregación vertical. Solamente un 20% de mujeres en los niveles de mayor cualificación. Ahora bien, incorporar una mirada de género al conocimiento no es solo recuperar nombres femeninos y situarlos en el lugar que les corresponde. Tampoco se limita a poner los medios para que no se pierda la mitad del talento de la humanidad, siendo estas dos cosas tan importantes. Pero hay algo más. Como ha señalado Sandra Harding, la experiencia femenina ha sido desde hace milenios diferente de la de los hombres, lo cual ha configurado en algunos aspectos una visión distinta de la realidad. Las mujeres en la ciencia hacen otras preguntas, se preocupan por otros fenómenos distintos de los que hasta ahora han interesado a los investigadores y aplican metodologías también de manera distinta. Voy a poner dos ejemplos. Uno, la emergencia del cuidado de las personas como campo de estudio. Y otro, muy distinto, la primatología, donde las científicas han transformado las características de esta disciplina. Carol Gilligan escribió en 1985 un libro en el que conceptualizó el cuidado como actividad humana basada en la interdependencia y basada además en una ética de la responsabilidad que identifica Gilligan como característica de la relación de las mujeres con las demás personas. Ética que se contrapone a la noción de derechos en la que se basa la interacción social dominante. Desde aquella obra pionera, el cuidado, los cuidados, se han configurado, gracias al pensamiento feminista, como una parte fundamental de la realidad social que atañe a la supervivencia humana, a las políticas sociales, a la economía, la familia, el Estado y el mercado. Es un nuevo concepto que permite ver una dimensión hasta ahora invisible, precisamente por ser tan próxima, por ser tan cercana a todo el mundo. El segundo ejemplo de lo que aporta una mirada distinta en la ciencia es el estudio de los primates, esos parientes nuestros no tan lejanos. Los antropólogos Louis y Mary Leakey creían que las mujeres
estaban dotadas para el trabajo de campo con primates mejor que los hombres y empezaron a contratar investigadores en los años 60, 70. Una de ellas fue Jane Goodall, muy conocida. Su enfoque de la observación en esos primeros trabajos de campo modestos fue muy novedoso, porque dedicaba muchísimo tiempo para que los chimpancés se fueran habituando a su presencia. Estuvo años hasta que los chimpancés la normalizaron, se acostumbraron a ella y se comportaban con total naturalidad. Además, prestó atención a otro tipo de cosas. Prestó atención a sus juegos, a su aseo o, sobre todo, a la preparación de los nidos en los árboles para dormir. Observaciones pormenorizadas, lentas, rigurosas, pacientes, de lo aparentemente banal, que resultó no ser tan banal, porque al cabo de bastantes años así hizo el gran descubrimiento que transformó lo que constituía hasta entonces el conocimiento científico en relación con los grandes simios y en relación también con los homínidos. Los chimpancés utilizan utensilios primitivos, fabricados por ellos mismos, con ramas, con tallos y con hojas. Por tanto, los humanos no se distinguen por la fabricación de herramientas, como se creía hasta entonces. Algo después, Jean Altman estudió los papiones de Guinea. Diane Fossey, trágicamente fallecida en 1985, investigó sobre los gorilas y Birute Galdicas sobre los orangutanes, entre otras muchas primatólogas que desde entonces trabajan en este ámbito de la zoología. Sus aportaciones cambiaron el paradigma, mostrando que lo que se elige como objeto de estudio puede influir enormemente en los resultados y contenidos de la investigación. En resumen, algunas mujeres han hecho ciencia desde el comienzo de la civilización. La mayoría, sin embargo, ha sido excluida de la formación, la profesionalización o el reconocimiento. Y ello ha empobrecido a la humanidad. John Stuart Mill y Harriet Taylor escribieron que la igualdad de las mujeres redundaría en beneficio para la sociedad al doblar la capacidad intelectual disponible. Siglo y medio después, hemos recorrido buena parte del camino, pero todavía permanecen obstáculos que dificultan el desarrollo del talento femenino. La comunidad científica debe facilitar el proceso que el bien común reclama. Seguro que lo hará. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tobío, por esta fascinante, a la par que necesaria, conferencia. Escucharemos ahora las palabras de la presidenta de la Fundación Cursos de Verano y rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira. Lehendakari jauna, Legebiltzarreko presidente Andrea, Donostiako alkate jauna, Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, Batzar Nagusietako presidente jauna, Espainiar Gobernuko ordezkari jauna, BBVA, Fundazioko zuzendari nagusi jauna, UDA ikastaroen zuzendari Andrea, errektoreoi jauna, Konstantza Tobío irakasle Andrea, agintariok, jaun Andreok, arratsaldeon.
Euskal Herriko Unibertsitatearen ibilbide osoan zehar, gure alboan izan ditugu uda ikastaroak. Horrek, azkenean, ondorio argia izan du. Euskal Herriko Unibertsitatearen ezaugarri funtsezkoa dira gure uda ikastaroak. Hori dela eta, gure esker ona adierazi nahi dizuet proiektu hau indartsu mantentzea posible egin eta egiten duzuen erakunde publikoei, pribatuei eta ikastaroen etorkizunaren alde dihardu zuenoi. Beraz, lehendakaria, alkatea, diputatu nagusia, eskerrik asko zuen babesagatik eta gaur ekitaldi honetan gurekin egoteagatik. Gracias a la Fundación BBVA por el firme respaldo a nuestros cursos de verano. Gracias, Rafael, por ese apoyo constante, personal e institucional. Eta eskerrik asko, halaber, hainbat ikastaro, kongresu edo jarduera babesten dituzten beste administrazio, enpresa eta elkarteei. Y gracias, profesora Constanza Tobío, por su conferencia. Una documentada reflexión que subraya no solo el papel que la mujer debe jugar en el futuro de la ciencia, sino el que ha jugado ya, aunque frecuentemente, de forma secreta, casi invisible, más bien diría invisibilizada. Por fortuna, al menos en el entorno europeo, avanzamos a la igualdad entre mujeres y hombres y también en ciencia. Y ese avance, como nos ha dicho Constanza también, es bueno para las mujeres, por supuesto, y para toda la humanidad. La ciencia, a medida que tiene una base social mayor, mejora en sus resultados y en el logro de objetivos. Una base social educada, una base científica sólida, nos permite avanzar en el conocimiento que tenemos sobre la complejidad del mundo y nos permite también estar más preparados y preparadas para abordar los retos de futuro. Hezkuntzari esker, arrazoimenari esker, jakintzan oinarritutako pentsamendu kritikoari esker, gero eta hobeto ulertzen dugu munduaren konplexutasuna. Gizarte ongizatean eragin handiko urratsak emateko gai gara, adibidez, COVID-19 aurkako txertoa sortzea hilabete gutxi batzuetan. Proiektu kolektibo handi guztiek, aurrerapen handiek, ezagutza handia behar dute, elkarlan handia eta komunikazio handia. Proiektu batek arrakasta izan dezan, lan handia egin behar da aurretik, hizkuntza komun bat erabili, evidentzietan oinarritu, jakiteko zerk funtziona dezakeen eta zerk ez. Gure ikuspuntuak ulertaraztea eta beste ikuspuntu batzuk ulertzea. Halaber, garrantzitsua da ezagutza, elkarlana eta komunikazioa demokratizatzea, aurrerapen teknologikoei eta sozialei ekiteko. Esango nuke demokrazian bizitzea dela gizarte lorpen handietako bat. Urrats handi bat da, aukera ematen diguna, gero eta pertsona gehiagok parte hartzea gizarte gisa hazten eta hobetzen lagundu behar diguten erabakietan. Democratizar el acceso a la educación es poner en valor el derecho de todas las personas a tener las mismas oportunidades de desarrollarse profesionalmente. Pero es más que eso, ya que funciona también como una vacuna social contra la credulidad acrítica ante posiciones categóricas, pero a veces sin fundamento. Y como vacuna tiene también más éxito si obtenemos ese ansiado nivel de inmunidad de grupo, que no permite que el virus de esa credulidad acrítica actúe a sus anchas y se expanda sin barreras. Bitxia bada ere, inguratzen gaituen mundua eta beraz, gure gizartea ulertzeko eta ezagutzeko gure gaitasuna areagotu egiten den heinean, gure desafioak eta gure proiektu kolektiboak konplexuagoak dira. Bada, aldi berean, badiruri gero eta sinpleagoak direla eztabaida publikoa eta erabaki demokratikoetan erabilitako argudioak. Hace unos años, en 2019 exactamente, se publicó en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science, que solemos decir como penas, un análisis exhaustivo sobre textos de todos los presidentes de Estados Unidos desde finales del siglo XVIII, así como intervenciones en debates, entrevistas, campañas de primarias y discursos. Las conclusiones fueron claras.
La comunicación en política es cada vez más informal, más narrativa. Es una paradoja del éxito de la democracia que ocurre desde los tiempos de Platón, explica el editor del trabajo Steven Pinker. Los líderes políticos tienen que dirigirse a un grupo cada vez mayor de votantes y esto lleva a una mayor simplicidad y emocionalidad. Sí, los discursos se han de democratizar y hacerse accesibles a todo el mundo, pero hay un alto riesgo de que la simplificación excesiva derive en polarización y extremismo, consecuencias que, por desgracia, nos son cada vez más cercanas. Como decía el gran científico, lo que se entiende bien hay que saber explicarlo de forma sencilla y todo debe simplificarse al máximo posible, pero no más. Porque el mundo es complejo, así que el conocimiento y el futuro no se construye a base de titulares, sino con muchos matices. Por eso se hace más necesario que nunca que la capacidad de razonar y de argumentar basada en el conocimiento sea lo más extensa posible. Uste dut, unibertsitatearen betebeharra dela bere alaginaren eta jakintzaren zati bat erabiltzea eztabaida publikoak jakintzaren bidez elikatzeko ideien heldutasun maila areagotuz. Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroek erakusten dute modu ulergarri batean hitz egin daitekeela gaur egungo gaiez interpelatzen gaituzten auziez. Jakintza dagoen lekuan, zalantzak eta begirada ugari daude, jakintzaren aurrerapenak beti ekarri duelako berekin ziurgabetasuna. Eta herritarrek kontzientzia kritikoz parte har dezakete eta parte hartu behar dute eztabaida guztietan. Así que el lema de este año, ezagutzaren alde jakin-mina piztu, no podía ser más adecuado. Encendamos las mentes de la mano del conocimiento. Y en este contexto creo que es especialmente positivo que nuestras instituciones y la Fundación BBVA apoyen este espacio de vacunación. Permítanme terminar agradeciendo toda esa labor anónima y callada de todas las personas que participan en nuestros cursos de verano, contribuyendo a que nuestra sociedad encienda su mente del lado del conocimiento y sea, por tanto, cada vez más democrática, más abierta y más libre. Gracias por ese trabajo que hace tan poco ruido, pero que da muchas nueces. Ellos y ellas dais sentido a nuestro lema universitario, eman eta zabaltzazu. Eskerrik asko. Mila esker, Errektore Andrea. Eta ekitaldia amaitzeko, lehendakari jauna dugu gurekin. Urkullu jauna, lehendakari jauna, zurea da hitza. Azkena. Euskal Herriko Unibertsitateko Errektore Andrea, Donostiako alkate jauna, Gipuzkoako aldun nagusi jauna, uda ikastaroetako zuzendari eta kideok, sailburua eta zaudeten herri agintari eta herri ordezkariok Eusko Legebiltzarburu Andrea buru. Jaun Andreok, baita BBVA Fundazioaren zuzendari jauna, arratsaldeon. Uda ikastaro hauek bat egiten dute eman eta zabaltzazu mezuarekin. Horrela gogoratu digu oraintxe bertan errektoreak eta baita ere Constanza Tobio Solerrek bere hitzaldian. Hemos seguido con interés su conferencia inaugural. El Gobierno vasco prioriza la investigación y en este ámbito primamos el papel fundamental de las mujeres y fomentamos tanto su labor como su liderazgo. Desde una visión integral, comenzando por la educación temprana, ponemos el foco en la formación en valores, entre ellos la igualdad de oportunidades, con el objetivo de constituir una Euskadi igualitaria. La igualdad es a la sociedad lo que la ética es a la investigación. Euskadi ezagutzaren eta talentuaren gizartea da. Uda ikastaroek ezagutza eta eztabaida sustatzen dute. Beti ere, kultura zientifikoaren ezaugarrietan oinarrituta, zorroztasuna, objektibotasuna, aitortza eta etika.
Hauek dira urten nabarmendu nahi ditugun ezaugarriak, gure hezkuntza ereduarekin bat datozenak. La ciencia es un bien público, por eso es fundamental, además de generarla, comunicarla, acercarla a la sociedad. La universidad juega un papel clave en esta doble labor de generación y comunicación. Los cursos de verano nos permiten mantener este pulso también en la época estival, acercando a la sociedad ciencia del máximo nivel de una manera rigurosa y asequible. Lo ha recordado la rectora en su intervención. Una base social educada, una base científica sólida, nos permite avanzar en el conocimiento que tenemos sobre la complejidad del mundo y nos permite estar más preparados para abordar los retos de futuro. Suscribo sus palabras. Hace 15 días aprobamos el plan del Sistema Universitario Vasco en el Horizonte 2026. Representa una inversión de 2.250 millones de euros con una aportación de 1.650 millones del Gobierno vasco. Este nuevo plan representa un pacto entre el Gobierno y la Universidad Vasca. Representa también un pacto de país por nuestra juventud y por la sociedad. Hemos priorizado 3 ejes de actuación. El primero se centra en el impulso y la divulgación de la ciencia de excelencia. Además, hemos puesto el foco en la comunidad universitaria desde una visión igualitaria. Hemos expresado también nuestro conocimiento y nuestro compromiso con el despliegue de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en y desde nuestras universidades. Uda ikastaroek urtero gogorarazten digute ikerketa, zientzia eta ezagutzaren sorkuntza gure gizartearen zutabeak direla. Bikaintasuna, espezializazioa eta nazioarteko profila duen talentua sortzen jarraitu nahi dugu. Hau lortzeko ezinbestekoa da gure talentua kanpora joatea, beste herrialdetan zer egiten duten ikustea eta ahalik eta gehien ikastea, hori bai. Itzulerako bidea erraza izan behar da. Horregatik, gure talentua zaindu behar dugu, ahalik eta lan baldintza hoberenak gurean ere eskainiz. Ahalegina egin behar dugu, asko dugu jokoan. Estamos profundizando en la perspectiva de la generación de talento con perfil internacional de excelencia y, sobre todo, reforzamos la sostenibilidad y cuidado de este talento. Nuestro reto es formar a las personas y es crear las condiciones para que desarrollen su labor profesional en Euskadi. Esta mañana hemos dado un nuevo paso adelante. Hemos aprobado en Consejo de Gobierno el nuevo programa de colaboración con la Universidad de Cambridge. Además de renovar la colaboración entre Euskadi y esta universidad de referencia internacional, hemos profundizado en una visión de largo plazo, de acompañamiento a las y a los investigadores que participan en este programa. A partir de este año incrementaremos el apoyo a la movilidad de las personas investigadoras para mantener una colaboración más allá de la estancia internacional inicial. Resalto también la reunión que esta misma mañana el consejero, el viceconsejero hemos mantenido con los responsables de los 3 BERC de Euskadi, con motivo de su 15º aniversario. Cada uno de los 3 BERC cuenta con 150 a 180 profesionales, trabajan en el marco del programa ICUR y en colaboración con Ikerbasque. Este es un perfecto ejemplo de una inversión eficaz por el talento. Nuestro reto es seguir avanzando en un sistema de ciencia igualitario y global. Universidades, centros, programas anclados en Euskadi y orientados a modelos de colaboración internacional. Con este espíritu y esta visión damos la bienvenida a esta nueva edición de los cursos de verano. Contamos con una plataforma fundamental para difundir los retos que afrontamos en el escenario global y en Europa, la transición digital, verde y social. Xede horrekin, eskaintza akademikoan eta ikerketa eta transferentzia eremuetan aurrera egiten dugu. Funtsezko azpiegiturak ere indartzen ditugu. Uda honetan hasiko dira Bizkaiko medikuntza eta erizaintzako fakultate berriaren lanak. Horrekin batera, medikuntza eta erizaintza fakultateko unitate berria aurreikusita dugu Gipuzkoan baita Txagorritxuko osasun ingurunean ere. Gizarteak beharrezkoak dituen zerbitzuak eskaintzea da gure lehentasuna. Noski, baita formazioaren, ezagutzaren edo zientziaren eremuetan. Hau da unibertsitatearen eta Eusko Jaurlaritzaren bidea
Eta lan horretan Uda ikastaroen eta BBVA fundazioaren laguntza irmoa eskertzen dugu. Jarraitu dezagun beraz, ezagutza, zientzia eta ikerketa elkarlanean zabaltzen, emanta zabaltzazu. Eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna. Y reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación BBVA, al Ayuntamiento de Donostia, a la Diputación de Gipuzkoa y al Gobierno vasco. Eta jakina, zuei ere, honea urtero etortzen zareten ikasle eta adituei ere mila esker, jakin mina haratago eraman eta etorkizuna pizteagatik. A continuación, les invitamos al cóctel que se va a servir en la sala de música. Beraz, jarrai dezagun, gozatzen, eta elkarrekin mundu hobeago bat osatzen. Mila esker, laster arte.